Hola familia, un saludo muy especial. Estamos en nuestro 5º episodio sobre soberanía alimentaria. Recuerden que esto es un podcast por la vida, que rime y que se pueda. Los saluda Malinche, movimiento hip hop, cultura hip hop, quinto elemento. La política tiene que ver con nosotros y nosotras, cuéntanos. Hola, por acá Colibrí MC, saludándoles desde la hoguera, cerrando esta primera serie de podcast por la vida, que rime y que se pueda, con este 5º episodio de Soberanía Alimentaria. Y hoy tenemos una invitada y un invitado muy especial que nos van a acompañar. Claro que sí, y hablando de soberanía alimentaria, ¿tú qué prefieres, ajiaco o sancocho? Y ajiaquito. Ajiaquito, ¿y te parece que eso es comida menor? La mejor de Bogotá, lo más rico. Totalmente, gastronomía criolla, ¿cierto? Sí. Lore, si gana la derecha, ¿te vas del país? Jamás me iría de Colombia, siempre acá me sembré, acá está mi ombligo. Eso, que se vayan ellos, que se vayan ellas. Bueno, entonces vamos a arrancar contándole a nuestra querida audiencia, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están aquí hoy con nosotros? Bueno, mi nombre es Freddy, yo pues soy sociólogo de profesión, me he dedicado gran parte de mi vida profesional a los temas rurales, a los temas de acompañamiento a organizaciones sociales, de investigación en temas rurales, y pues nada, ya hablando de otros temas, me gusta mucho la música, estoy en una banda de punk, de black punk, un proyecto que ya llevo hace 5 años y por el cual también es otra pasión que lo mueve a uno en seguir en esta brega, porque la música definitivamente da moral y es un mensaje que ayuda a difundir y ayuda a coger fuerzas. Y yo, soy Lorena Muñoz, soy nutricionista de profesión, estudiante de la maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y mi organización de base de mis afectos, de mis amores eternos, es el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional también, mi parche organizativo de defensa del territorio, de despliegue territorial, también mi lugar de lucha y de enunciación hace 8 o 9 añitos ya. Ay, Lori y Freddy, gracias por estar acá. Es preciso que la audiencia sepa que ellos son tan coherentes que fueron los que nos trajeron el almuerzo el día de hoy. Entonces, shout out por eso, porque toca decir haciendo y hacer diciendo. Freddy, cuéntanos, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Quiénes son las personas y los seres vivos que se preocupan por ti, que te sostienen en tu lucha cotidiana? Bueno, pues nada, mi familia, mi núcleo familiar de base, mis papás y mis 2 hermanas, mi compañera de vida, Nata se llama, y un par de gaticos, un par de animalitos que me acompañan ya pues hace como más de 1 año, pero pues siempre hemos tenido así como animalitos, y nada, los parceros con los que conspiramos, trabajamos, hacemos música, camellamos, y esa es mi red. ¿Y tú, Lore, siempre con los michis o con los tigres? Solo con los michis. Mi red de apoyo también es mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi compañero también, mi gatica que se llama Neblina porque es del páramo más grande del mundo, el páramo del Sumapaz, que hay que cuidarlo y defenderlo del fracking. Y también definitivamente la base de mi red de apoyo y de la energía que yo tengo en el día a día son mis afectos, mis amigas, mis amigos y todas las organizaciones sociales y comunitarias, los procesos con los que trabajamos de la mano, que son esa gotica de batería extra cuando uno siente que no puede más. Gracias. Bueno, nuestra red de afecto son los hip hopas y las hip hopas. Entonces, gracias a todos que están sintonizando y a compartiendo todas. estos podcasts. Ajá. Bueno, entremos en materia, Colibrí. ¿Cuál es nuestra primera pregunta para estos expertos en soberanía alimentaria? Bueno, tenemos una pregunta para Lore y lo primero es preguntarte qué es la soberanía alimentaria y por qué defenderla. No lo pensamos también porque queremos que estos podcasts lleguen a las personas del común. A veces asumimos que por sí sabemos qué son los derechos humanos, qué es la educación, pero que queremos empezar por ahí. ¿Qué es la soberanía alimentaria y por qué es importante defenderla? Bueno, en términos como muy sencillos y poco técnicos, la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los campesinos, las campesinas,
las comunidades afroindígenas, todo aquel que produce alimentos, a definir su propio sistema agroalimentario, a defender sus políticas agrarias y básicamente a definir qué y cómo se produce y en qué orden y bajo qué lógicas distribuimos esos alimentos. Eso es fundamental. ¿Y por qué es importante defenderla? Porque ya hemos visto un poco en el mundo, en estas transiciones, con estas revoluciones agroindustriales y demás, que pues sin comida no hay vida, ¿no? Y yo creo que es algo que nos afecta a todos, a todas, a todes en el día a día. Sí, muchas veces a la gente dice yo soy muy distante de la política, pero sí siente en el bolsillo cuando el pan sube de precio. Entonces yo creo que eso es algo a lo que le restamos muchísima importancia, pero que nos afecta permanentemente a todos, a todas, y cuyo núcleo principal son las comunidades rurales, son los campesinos, las campesinas, comunidades étnicas, indígenas, que ponen su trabajo para alimentar un país. Yo creo que no hablamos mucho de esto, pero más o menos el 60% de la agricultura en Colombia es agricultura familiar y campesina, ¿no? O sea, lo que nos sostiene, lo que nos alimenta como país es el pequeño productor, la pequeña familia rural que se dedica a cultivar los alimentos, y por qué no que esos campesinos, que esas comunidades tengan el poder, la voz, el voto para definir qué alimentos se producen, cómo y de qué manera, ¿no? En qué sistema y cómo es que nos organizamos para que funcione. Gracias, Lore. Tú nos hablas de algo súper importante y es la ruralidad. Y también Freddy nos contó cuando se presentó que ha tenido una experiencia, una relación directa y estrecha pues con esta realidad. Freddy, cuéntanos y cuéntale a la gente que quizás no está muy familiarizada con este tema, ¿qué es la agricultura en Colombia en particular? ¿Cuáles son las características de la agricultura y qué tiene que ver la agricultura con nosotros que vivimos en las ciudades? Porque muchas veces las personas creen que la comida viene del supermercado y pues es importante también que empecemos a entrar en conciencia de cuál es la cadena productiva y cultural que permite que llegue un plato de comida a nuestra mesa. Bueno, yo creo que también de la mano de lo que decía Lore, se debe pensar la agricultura en relación siempre con el sujeto campesino. Sin sujeto campesino no hay alimentación, no tendríamos derechos a alimentación, que es fundamental para nosotros como seres vivos. Y esa agricultura, digamos que recoge otros ámbitos en relación con ese campesino, y es la forma en cómo el campesino se relaciona con la tierra. Yo vería esa relación no solamente es una relación material de producción, sino es una relación cultural, simbólica, llena de lenguajes, llena de tradiciones, que es lo que finalmente representa a nosotros al final cuando nos consumimos el plato de comida. Entonces, yo creo que en los últimos años se ha dado mucho ese debate de darle la posición al campesino de cuál es su papel en la sociedad y cuál es el papel en este caso en la alimentación y en la defensa de lo que él hace, y pues desafortunadamente en este país no se le han brindado los derechos necesarios, y a pesar de ello, de toda la violencia que han padecido, siguen produciendo esa agricultura, siguen produciendo los alimentos, el buen ajiaco que nos gusta tanto, para poder tener las energías y vivir día a día. Sin alimentación, sin el campesino, definitivamente no habría vida. Además que también pues cuidan los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos campesinos también en el Sumapaz, alrededor de los ríos, alrededor de nuestras montañas, y gracias a ellos es que también se defienden también los páramos y las montañas, que también son fundamentales para la vida humana y para la vida silvestre. Sí, de acuerdo, no es solamente el hecho de que el campesinado nos esté dando el ejemplo en cuanto a la producción de sus alimentos y de nuestros alimentos, sino el rol tan importante que juegan en el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, fundamental eso. Colibrí, ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos para Lore? También creo que muchas y muchos en la ciudad no nos asumimos como guardianes o guardianas del territorio, de las semillas y de la tierra, ¿no? Que creo que hay como una ruptura en cómo entendemos y asumimos también cuando hablamos de soberanía alimentaria, y quizás no es una conversación tan común en territorios pues más urbanizados, pero para nosotras también es importante, porque inclusive en el episodio 1 sobre
sobre derechos ambientales y luchas ambientales, nos decía Elman como, pues sin agua no hay nada, o sea, más allá de lo que quieran pelearse y las apuestas políticas que tengan, pues sin agua no hay nada, simplemente no hay nada. Y en eso, entonces nos pensamos también, así como en el mundo ideal y lo que debería pasar, pues de cara a las decisiones políticas que tomemos como país, el por qué es importante transitar hacia sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles. Pues ahí Lore nos puede contar justo con el trabajo del observatorio, como al inicio nos contaba. Y yo creo que estos temas como ambientales, alimentarios, a veces los dejamos muy de lejos, como lo decía ahorita, hasta que no le suben el precio al pan, porque sentimos que no son algo que nos afecte en la cotidianidad, en el día a día. Y entonces, claro, o sea, nos tomamos foto en una caminata ecológica y vamos al páramo y somos los guardianes número uno, pero las lógicas de consumo en las ciudades se mantienen. Ajá. E igual estás comprando todo el tiempo productos plásticos y chinos y cosas que no necesitas. Entonces yo creo que es fundamental hacer esa transición que igual hemos venido haciendo, o que las comunidades han sostenido a lo largo del tiempo, porque también eso es algo que yo siento que hay que decirlo: los sistemas agroalimentarios sostenibles, más justos, no son algo que vinimos y nos inventamos desde la academia, sino es algo que ha existido desde hace un montón de tiempo, y es un conocimiento que, ya lo decía Freddy, las comunidades tienen. Las comunidades campesinas saben cómo hacerlo. Ayer que justamente estamos haciendo como trabajo territorial con los campesinos, las campesinas de Usme, nos decían, claro, es que nosotros somos como los que sabemos cómo cuidar el páramo, y somos los que lo hemos hecho, y acá no han entrado proyectos de hidroeléctricas, también aplica para Cabrera, Sumapaz, que son territorios con los que hemos trabajado. Acá no ha entrado la hidroeléctrica porque nosotros nos hemos parado duro y hemos dicho hasta ahí. Entonces esa transición, yo siento que lo que hay es que reforzarla. ¿Para qué? Para que no se quede esa retribución económica, por ejemplo, en los intermediarios, que es algo que no muchas personas ven, ¿no? Uno ve es la papa, la manzana en la tienda, pero no ve toda la cadena de producción detrás de. Lo vemos, por ejemplo, en análisis que hemos tenido en Corabastos, la central de abastos acá de Bogotá. Hemos visto que llega papa desde Nariño a Corabastos, se compra y se devuelve a Nariño. O sea, una lógica que uno dice no tiene sentido, y que obviamente ese precio de esa papa lo pagas finalmente el consumidor. Obviamente esto también está permeado por esferas culturales, ambientales y de derechos del campesinado. O sea, permitir que los campesinos, las campesinas tengan unos sistemas de producción más justos, más agrosostenibles, hace que no dependan de agroquímicos, de semillas patentadas, que es una cosa que no puedo creer yo todavía que nos hayan metido, pero que tengan sus semillas criollas. Todo eso contribuye a lo que yo me imagino que han estado hablando a lo largo del podcast, y es pues finalmente un mundo más justo, más libre, más limpio, y en el que todos y todas tenemos un lugar. De acuerdo, Lore. Pues muy en consonancia con eso que tú nos cuentas de responsabilizarnos de lo que tiene que ver con todos estos temas de garantía de derechos, y de cómo las personas en los territorios nos han dado un ejemplo, pues para que haya precisamente todavía condiciones de vida. Freddy nos comentaba ahorita la relación estrecha entre la agricultura y el campesinado, porque la agricultura no es algo que se haga solo. Si hay agricultura es porque hay gente que está trabajando la tierra. Entonces, Freddy, por favor, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido como la esperanza que nace en los últimos años para el movimiento campesino y el movimiento agrario, y por qué esto igual tiene que ver con soberanía alimentaria, con democracia y también con paz? Bueno, yo creo que firmemente que este gobierno ha generado políticas que se han volcado a mirar la vulnerabilidad de ese campesino, se ha volcado a bregar cómo supera esas difíciles condiciones que sobrepasan también los temas de violencia. También todo el tema de acceso a tierras, todo el tema de vías terciarias, de acceso a créditos y de acceso a otros insumos para garantizar lo que se necesita para desarrollar la agricultura como tal.
Dos iniciativas que me parecen fundamentales. El primero de ellos, que ya se elevó a nivel constitucional, y es lo que en el 2023 el gobierno hizo con el acto legislativo 01 del 2023, que fue reconocer el campesino como un sujeto especial de derechos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el Estado como tal tiene que proteger, tiene que incentivar y tiene que fomentar esa economía campesina que tanto nos beneficia, no solamente a ellos, sino a nosotros como sociedad. Y va más allá de eso también reconocer lo que decía anteriormente de su ámbito cultural, de su relación con la tierra, e incluso más allá de su relación ambiental con los ecosistemas, porque también hay unos falsos lenguajes que nos ponen al campesino como un devorador de la naturaleza, y por eso también se ha visto perseguido, y por eso han también habido políticas muy regresivas en anteriores gobiernos. Y lo segundo que yo reconozco es el gobierno, a través del plan de desarrollo, creó las APA, que son las áreas de protección para la producción de alimentos, que son áreas especiales. En este momento, si no estoy mal, están presentes en 5 departamentos, como en más de 20 municipios, donde lo que hacen es elevar a nivel de plan de ordenamiento territorial. Eso quiere decir que las alcaldías locales, a través de su plan de ordenamiento, tiene que encajar con ese plan, por decirlo así, para fomentar la protección de esa producción de alimentos. Eso significa también incentivos de parte del Estado para créditos, para temas de sistemas de riego, para todos los, digamos, sistemas que ayudan a generar esa economía campesina que tanto nos ayuda. Y otro tema fundamental, pues el acceso a tierra, ¿no? Colombia es un país demasiado desigual, de los más desiguales en el mundo en tema de concentración de tierra. El 1% de la gente tiene el 48% de la tierra, y a pesar de esa desigualdad, porque esa gente que tiene esa tierra no la produce, pues los campesinos todavía están resistiendo y generando la alimentación que afortunadamente, o por lo menos acá en Bogotá, pues no nos ha hecho falta, afortunadamente. Entonces yo creo que esos 3 elementos son fundamentales en este gobierno, y me parece que ha dado una revolución en torno al tema agrario, que siempre ha estado relegado en otros gobiernos, en general en el Estado. Yo quisiera Gracias, agregar sí. un poquito, perdóname, Dale, no, a lo que tranquila. dice Freddy, que todo muy, muy cierto, muy coherente. A mí me parece que otro logro importantísimo de este gobierno fue la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, porque claro, hablamos del campesinado como sujeto de derechos y de protección especial. Tenemos más de 2,5 millones de hectáreas entregadas en proceso de titulación, pero esta Comisión Mixta Nacional le brinda a los campesinos un escenario para hacer política pública, ¿no? Para ya entrar como sujeto activo a definir asuntos de lo alimentario, que era un poco lo que hablaban en el podcast anterior con Juventudes, cómo es que tratamos a los niños como si no pudieran definir sus propios rumbos, y siento que un poco también eso pasa con el campesinado, como no, es que denles agroquímicos, no, quítenselos porque tienen que producir limpio, no, pero entonces el agua sí, el agua no, déjenles el páramo, no, demos bonos de carbono. Entonces es toda una situación en la que se instrumentaliza el campesinado, y este es un escenario en el que pueden definir sus políticas públicas, y eso me parece fundamental. De acuerdo. Y como nos contaba Freddy, este es un país que desde, si mal no estoy, la década del año 30 en el siglo pasado está intentando generar una redistribución de tierras para la producción, no la tierra simplemente para la ganadería o para la acumulación, sino para realmente garantizar soberanía alimentaria en nuestro país. Entonces, qué bueno poder contar con estas voces experimentadas, voces jóvenes, voces activas y vitales en el ámbito. Jóvenes todos, porque la juventud es Sí, una construcción amigo social. habitante de este sector. Mucha gente se preguntará por qué hay que defender al campesinado. Bueno, creo que aquí tenemos más de una razón seria. A menos de que usted esté dispuesto a irse a sembrar la tierra,
¿por qué no le garantizamos las condiciones a la gente que ya lo está haciendo? Entonces, Colibrí. Tal cual, y en eso pensaba como, pues precisamente porque es que este podcast Por la Vida, que rime que se pueda, surge en el marco como de una campaña electoral y decisiones políticas con relación a la presidencia y vicepresidencia del país, y tenemos un candidato que ha hecho afirmaciones como vamos a explotar el subsuelo a lo que da, y que el fracking es bueno mientras se haga bien, sí, como de explotar está bien, pero si es bien explotado. Y pues hay como toda una respuesta que va en contravía a esto que afirma este candidato político, pues que va argumentado y sustentado por lo que ahorita Freddy y Lore nos compartía, pero quisiera como pensarnos de qué manera explicarle esto al ciudadano o ciudadana de a pie, o sea, como a estas personas que quizás no nos sentimos tan cercanas a esta temática de la soberanía alimentaria y la defensa ambiental, cómo compartir a una persona cuáles son los riesgos de la toma de decisiones como y proyectos políticos como los que tiene este candidato de la derecha. Bueno, yo creo que tenemos muchos frentes, ¿no? Porque en este país aparte hemos tenido hasta los ministros que no saben cuánto vale una cubeta de huevos, sí, un momento muy icónico de la política colombiana. Entonces, yo diría que lo he dicho todo el episodio, pero la alimentación es algo que nos toca a todos, a todas, desde el origen, o sea, nuestra identidad, nuestra cultura es algo atravesado absolutamente por lo que comemos, ¿no? Por eso tenemos sabores reconfortantes, como cuando una se siente enferma y quiere la sopa de la mamá. Entonces, yo diría eso. Lo primero es como piense usted en su plato favorito de la infancia, en lo que le cocinaba a su abuelita, a su mamá, y sepa que eso es posible gracias a los campesinos colombianos y a este campo colombiano. Lo otro es que yo siento que somos un país, no siento, es una certeza, un hecho, ajá. Somos un país con una agrobiodiversidad tremenda, ¿no? Y uno todo el tiempo está compartiendo cosas como de, ¿sabías que podrías comer una fruta distinta cada año en Colombia sin repetir? Pero realmente no nos damos la pela por defender eso, ¿no? Por explorar los territorios desde lo agrario, lo alimentario, y eso es una parte fundamental, o sea, que usted tenga agua para preparar una sopa, que usted tenga esos alimentos, la papa que produce un campesino del páramo, es posible gracias a que en Colombia la economía básicamente se mueve en un gran porcentaje, más o menos el 10% del Producto Interno Bruto, se mueve por esa economía. También lo pienso un poco desde la lógica como asistencialista, ¿no? Como es que la gente quiere todo regalado, que es un poco esta postura fascista de la derecha. Falaz. Y que es una canción de Edson Belandia. Tenaz. La propuesta de Abelardo de las Priella se basa en un modelo bastante asistencialista de un proyecto que tiene él desde más o menos la pandemia del COVID, en el que compran las grandes empresas, compran alimentos a campesinos y los distribuyen en forma de mercados. Entonces yo digo, si estamos hablando de que la gente quiere todo regalado, ¿por qué empezamos a regalar mercados? ¿Y por qué no fortalecemos un país que le apunte a la autosuficiencia alimentaria, que sea capaz de producir sus propios alimentos, que no dependa de importaciones, que tenga una dieta local, variada, nutritiva, soberana, ¿sí? Y esa es una apuesta de muy largo plazo, y yo creo que por eso también es difícil verlo y es difícil analizarlo a la luz de este gobierno, porque lograr que un país sea autosuficiente en materia alimentaria es una lucha de muy, muy largo plazo. No va a pasar de la noche a la mañana que los campesinos dejen de depender de agroquímicos, por ejemplo. Pero es fundamental que empecemos a analizar estas cosas a esa luz y a que empecemos a pensar un poco más en los campesinos, las campesinas, que yo creo que en Colombia, buenísima parte de quienes habitamos el país, somos agrodescendientes. Total, ese era el mensaje también. Tremendo. A quienes nos estén escuchando y nos estén viendo. Yo tengo una tía que tenía su huerta en un conjunto residencial en el barrio El Rincón de Suba, y era muy lindo porque realmente ellas producían sus hortalizas. Y eso es una cosa muy ejemplar.
Y también por mi lado materno, yo vengo de abuelos campesinos en el departamento de Boyacá. Freddy, ¿cuál sería el mensaje de pronto a estas personas que han ido olvidando en su memoria que probablemente no es ir sino 1 o 2 generaciones atrás? Las personas que hoy habitamos la ciudad venimos de ancestros que sembraban la tierra. ¿Cuál es el mensaje para decirles, pues, estamos acá gracias a esos ancestros y por qué hoy por hoy tenemos una responsabilidad de cara como a las futuras generaciones también? Bueno, yo quisiera también, antes de responderte esa pregunta, hay una cosa que me llamó a propósito de la pregunta que tú estabas haciendo a Lorena. Un asunto que me parece bastante regresivo de lo que propone este señor, y que son modelos que ya han fallado y que generan violencia y que generan despojo en este país, y es básicamente también el modelo de agro que él propone. Es un modelo agroindustrial basado en un modelo que se aplicó o que se está aplicando en este momento en Brasil, no recuerdo exactamente el nombre, donde hay más o menos unas 900.000 hectáreas de extensión de cultivos de soya y de ganadería, cosa y modelos sobre los cuales ya veníamos sufriendo acá en Colombia, por ejemplo en regiones como los Montes de María, en donde hay monocultivos de palma, y esos monocultivos de palma implicaron una suerte de asociación entre empresarios y campesinos, donde hay una suerte de empresarización del campo, donde lo que convierte al campesino es en un empleado más y le quita totalmente sus derechos y su relación con la tierra. Eso, más allá de un asunto económico, es un asunto de poner en riesgo esa identidad que nosotros podríamos tener como campesinos con esa historia que precisamente tú me preguntas, porque esa identidad no la debemos perder, y digamos que es algo que debemos sentirnos orgullosos, porque nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros padres seguramente también fueron campesinos, pero por las difíciles situaciones del campo, de que el campo siempre se ve como algo relegado, donde es el subdesarrollo, allá no va a progresar, no va a poder estudiar, entonces terminan viniéndose acá a la ciudad. Entonces nos vienen ahora estos modelos neoliberales a decir, no, lo que le hace falta es que usted, un gran empresario, le diga cómo es que se debe administrar la tierra y que le saque provecho económico, y no les dicen la verdad, pero lo que hacen es tirarse en esa tierra, lo que hacen es generar violencia, porque eso desafortunadamente ha tenido también una historia de llegada de grupos paramilitares para dominar esas tierras, de saqueos y de persecución por parte de algunos grupos empresariales para hacerse de esos predios. Entonces es un modelo que nos pone en riesgo a nosotros como sociedad, como identidad, como colombianos, y que a corto plazo se va a ver reflejado en el plato de comida que nosotros vamos, pues que necesitamos día a día, ya sea por la carestía o porque simplemente ya no va a haber alimentos, o porque eso viene con un montón de pesticidas que seguramente ya tienen, pero pues se incentiva aún más ese modelo que es totalmente regresivo. Mira que con respecto Gracias, a lo que Freddy. decías del cultivo de palma, en algún momento hicimos en el observatorio un ejercicio en el que solapábamos los mapas de cultivo de palma con los de desnutrición infantil, y son las mismas regiones del país. Por ejemplo, en el litoral pacífico, también en Tumaco, que es otro territorio con el que trabajamos mucho, hay cultivo de palma y la desnutrición se dispara porque la gente pierde el pan coger. Eso me pareció una parte bonito. Es que no es solamente que haya disponibilidad de alimentos, que es fundamental, sino la calidad de los alimentos. Yo creo que nosotros igual nos hemos podido jactar de que somos un país que tiene una diversidad gastronómica, producto precisamente de la diversidad de la agricultura, y también pues es la riqueza del suelo lo que nos ha permitido tener generaciones robustas. Yo tengo un abuelo que casi llegó a los 100 años, y mi abuelita paterna, que en paz descanse, también pasó los 90 años. ¿Con qué fueron ellos criados? Pues con la comida de la tierra. Y yo creo que nosotros y nosotras ya hemos empezado a ver como los efectos de eso. Bueno, ya para ir cerrando.
Yo iba a decir, la disponibilidad sí, pero también el acceso, que es un poco de cara a las propuestas de Iván Cepeda, nuestro candidato, ¿no? Porque, claro, puedes tener un país mega agrobiodiverso, pero si no tienes gente que pueda acceder a esos alimentos, no hay nada. O sea, igual tienes un país con hambre. Y eso, pues, es lo que queremos como disipar. Alejar un poco. Entonces, pues estas políticas de bienestar social que propone Iván Cepeda son estas que yo decía ahorita, a largo plazo son las que nos facilitan un país sin hambre, y que este gobierno lo redujo un par de puntos porcentuales, ¿sí? No es hambre cero, pero lo que decías es un cambio que tiene que darse de manera sostenida. Total, Lori, me recordaste hace poco un influencer de mucho alcance compartía una experiencia, un docente de la educación pública, compartía que un niño a quien él le daba clase no conocía lo que era un kiwi. Entonces es como la diversidad para quién. Y recordar también a la gente de clase media que nos escucha, pues que con estas políticas económicas, de medio ambiente, sociales y educativas, pues la clase media tiende a desaparecer. De manera que aunque nosotros hoy podamos sentir cierto privilegio, pues nada nos garantiza que de aquí a mañana no vayamos a tener que estar luchando codo a codo con la clase que siempre ha estado excluida y oprimida. Yo creo que no es como solo una disputa económica, sino social, cultural y de derechos, como ahorita me daba risa porque recordaba alguna conversación que tuvimos con Lore en un momento, hablando de las dietas nutricionales que le envían a bebés, además de familias de clase media baja, y es como denle pistachos. Primero que todo, ¿qué es un pistacho? Yo, tal cual, por eso me da risa, porque Lore, cuando yo no sé qué es un pistacho, yo. Entonces decía como, claro, porque van tan desconectados de las realidades sociales particulares de las comunidades con lo que es el deber ser supuestamente, y unas como respuestas muy desde el asistencialismo, como, pues es que si están mal es porque no comen bien, pero como ¿quién puede comer bien? ¿Sí? Y creo que eso es como una claridad que deberíamos tener a la hora de decidir como por quién votar este 21 de junio. Exacto, lo que nos lleva a la última pregunta. Ajá, tal cual. Por favor, cuéntenos y cuéntenle a la gente cuál es el mayor reto, de manera muy específica, precisa, concreta y contundente. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos como movimientos sociales, como jóvenes, como profesionales, como activistas? ¿Cuál es nuestro mayor reto frente a una posible elección de Iván Cepeda, y cuál es el mayor riesgo frente al ascenso del neofascismo en Colombia? Si quieres, dale tú primero. Listo. Yo creo que principales retos ante un posible escenario de Iván Cepeda presidente, hago chulitos, continuar estas políticas de protección del campesinado, pero sobre todo dotarlas de herramientas. Claro, hemos avanzado en lo fundamental, pero aún se requieren, por ejemplo, tecnologías campesinas, desarrollo en materia agraria, y eso es una deuda que aún tenemos con el campesinado, ¿sí? No podemos pensar tampoco que un sistema agrosostenible va a ser completamente aparte de la tecnología, porque igual necesitamos muchos alimentos, ¿no? Y esas reformas estructurales requieren tecnologías, requieren insumos, requieren más titulación de tierras, requieren redistribución de la tierra, que era algo que nombraba Freddy hace un momento, y todo eso es todavía un reto pendiente, fortalecer los sistemas públicos de compras locales de alimentos, ¿no? Porque luego decimos que tenemos compras locales, que Andrea y yo nos conocimos trabajando en una institución que tenía compras locales, y luego íbamos a ver y era como, pero tienes que tener RUT, Cámara de Comercio, certificado en INVIMA, concepto sanitario, y que los campesinos pues no. Sí, o sea, como respaldo económico. Claro, o sea, que a qué compras locales le estamos apuntando, es un poco también la propuesta de Iván Cepeda. Y fortalecer en temas culturales el programa de alimentación escolar. Yo creo que hemos visto, por ejemplo, acá en el distrito, que era algo que hablábamos en el detrás de escenas, cómo se ha debilitado la estructura de inversión social, y eso es algo que no podemos como permitir a largo plazo, y todo eso implica como retos, fortalecimiento a los campesinos, programas de alimentación que existen ya, y eso, lo dejaría ahí. Y ante el riesgo de lo que implica un candidato como Abelardo de la Espriella, yo creo que nuestro principal reto va a ser oponernos y seguir oponiéndonos con evidencias,
pero creo que está en peligro todo, ¿no? Desde el agua hasta la semilla, hasta ese modelo corporativo que ya nos ha fallado antes en Colombia, llámese por nuestra geografía, por nuestros páramos, por tantas condiciones. Entonces yo creo que el reto está en defender al campesinado, a esas comunidades, organizaciones, procesos sociales y comunitarios de base que van a seguir enfrentando el día a día, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en Tumaco, con las que trabajamos, que hacen sustitución de cultivos de uso ilícito con cacao, un cacao tipo exportación, que vuelvan a anticonstitucional, a estar expuestas a una posible fumigación con glifosato. Yo creo que es un tema absurdo, o sea, para mí no tiene ningún sentido de cara también a todo este debate que ha generado el tema de la constituyente, de la que ya se bajó Cepeda. La mitad de las propuestas de Abelardo de la Espriella no son posibles sin una constituyente. Entonces también es para que un poco lo reflexionemos, que quede ahí en el tintero, y ese sería mi aporte. Reflexionen. De ambas. Bueno, yo diría como era el reto y Reto de que quede Cepeda, riesgo de que quede el Matagatos. yo creo que digamos que ya pensando en la situación del campo colombiano, yo creo que las dos se encontrarían en el tema de la construcción de paz y que cese definitivamente la guerra, para que esa soberanía alimentaria, para que vivir en el campo no significa un riesgo y si sea una oportunidad de vida digna con las herramientas que digamos en este momento ya se tiene. Reitero, para mí el tema del acto legislativo 01 de elevar a nivel constitucional los derechos campesinos para que protejamos su identidad y su tradición y sus conocimientos es algo que debemos conservar y que seguramente las luchas campesinas que llegaron a ese punto de inflexión, pues ahora van a seguir peleando porque se mantenga ese plan de defender los derechos del campesino. Pero nada de eso pues se podría ejecutar si no existe una paz en los territorios. Yo creo que el mayor reto también que tiene nuestro candidato es poder cesar y poder, no sé, negociar, acordar esa necesaria paz que necesita el campo colombiano. Y definitivamente el mayor desastre que podía haber, pues este señor promete guerra, promete que, mejor dicho, él cree que en unos cuantos días va a acabar con la historia de la violencia que hemos tenido acá a punta de más violencia, y pues eso significaría más desplazamiento forzado, la violación de todos los derechos que ya ha padecido pues este país a lo largo de más de 50 años. Entonces sería eso. De la importación. Tal cual. Pues con eso cerramos este quinto episodio de la primera serie de podcast, muy nutritivo. Por la vida que rime que se pueda. Gracias a nuestra invitado a este espacio, y un saludo para todas las familias campesinas que nos sostienen día a día con su alimento. Gracias, en verdad. Saludos a la familia campesina de Huila y de Boyacá, obviamente, porque finalmente una tiene conciencia también sobre esto cuando reconoce quienes le anteceden. Entonces, pues con esto completamos nuestro quinto episodio, Mali. Claro que sí, gracias a quienes llegaron hasta acá. Si no han visto los anteriores episodios, por favor, suscríbanse al canal, compartan, etiqueten. Vamos a las calles, vamos a hacerlo democráticamente porque esta es nuestra manera, confiamos en la paz. Esto es Movimiento Hip Hop. Esto fue un podcast por la vida que rime y que se pueda. Hasta la próxima. Gracias. Alinche la casa. Colibrí también.